Ministerio Conocimiento y Carácter presenta Conociendo Más. ¿Qué versión de la Biblia debo usar? Una de las preguntas que nos hacemos en el mundo hispano cuando tenemos que estar delante de una librería o cuando queremos comprar nuestra primera Biblia o queremos actualizar nuestra Biblia es ¿cuál es la mejor versión de la Biblia en español que yo debo usar? ¿O cuál es la mejor versión de la Biblia en español que está más fiel a la traducción, al idioma original de la palabra del Señor? Entendiendo que el idioma original es hebreo en su mayoría en el Antiguo Testamento y griego en el Nuevo Testamento. Y ahí empezamos nosotros a hacer una salvedad y empezamos a hacer una búsqueda y encontramos que en el mundo en español hay muchas versiones y traducciones de la Biblia y no todas son iguales, no todas tienen la mejor traducción y no todas están fiel a lo que dice la Escritura en su idioma original, unas más que otras, unas más cerca, unas más lejos, unas con otra variante de interpretación y eso trae cierta incomodidad en nosotros y queremos estar seguros. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios es nuestra única regla de fe y tú quieres tener delante de ti una Biblia que esté bien traducida y que tenga para ti el concepto de lo que Dios espera de cada uno de nosotros lo más fiel posible. Por eso, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Bueno, pues todo depende entonces de a qué nos estemos refiriendo y qué estamos buscando cuando hablamos de una versión de la Biblia. Y también todo depende de que entendamos las reglas y los patrones que las casas editoras y traducciones tienen en mente cuando tienen una filosofía de traducción. Hay traducciones de la Biblia que son más palabra por palabra, donde hacemos lo posible, donde se hace lo posible por igualar cada palabra del original al idioma español. Y encontramos quizás aquí algunas Biblias mucho más difíciles de entender en el español nuestro por el simple hecho de que la traducción trata de ser más palabra por palabra. Estoy pensando quizás Reina Valera 1960 o Reina Valera 1909, quizás un poquito por ahí también en esa variante la Biblia de las Américas y cuestiones así. Tenemos otro tipo de traducciones en el español que tiene que ver no tanto palabra por palabra, sino más bien ideas. Cuando traducimos la idea que el texto original quiere decir y entonces le damos una forma más elegante en el español nuestro y no somos tan palabra por palabra, sino más bien somos transmitiendo la idea de lo que el autor quiere decir. Aquí tenemos quizás Nueva Versión Internacional, es la que me viene a la mente en ese sentido. Y luego tenemos más adelante una traducción de la Biblia que no es tanto una traducción, sino más bien es una paráfrasis de lo que el idioma original está diciendo, donde agarramos la idea y la parafraseamos en nuestro idioma español. Y aquí estoy pensando quizás la Nueva Traducción Viviente o cuestiones así de la Biblia que son un poquito más alejados del concepto de palabra por palabra. Ahora, para tener en cuenta eso, a la hora de escoger tu Biblia, tienes que tener en cuenta, valga la redundancia, estos tres filosofías de interpretación: palabra por palabra, ideas y conceptos y paráfrasis. Por supuesto que tienes también que tener en cuenta que los idiomas originales de la Biblia, hebreo y griego, muchas de las palabras en el idioma original no tienen la misma connotación en el idioma nuestro. Por lo tanto, nosotros en español buscamos siempre la palabra que más se acerca al original, a lo que el autor quiere decir, cuando no tenemos en nuestro idioma una palabra que exactamente representa el significado de lo que dice el idioma original. Te voy a poner un ejemplo con respecto a eso en el Nuevo Testamento. Pasaje famoso, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así se lee según la Reina Valera de 1960. La palabra destituidos, la palabra en el griego es el verbo justereo, que básicamente significa quedarse corto, no significa destituirse. La Reina Valera usa la palabra destituido porque suena mejor en la traducción, porque es quizás en el español nuestro la palabra que más se asemeja al concepto de quedarse corto. Pero si vamos a traducir palabra por palabra, lo que está diciendo Pablo en Romanos 3:23 es: por cuanto todos pecaron y se quedaron cortos de la gloria de Dios, que es completamente muy diferente a lo que dice estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que hay que tener cuidado en ese sentido, porque uno puede pensar la traducción más palabra por palabra es más fiel y por lo tanto yo me voy a ir por esa opción porque estoy más cerca del original. No siempre la traducción palabra por palabra
es fiel en el sentido de que no todas las palabras en el idioma original de la Biblia tienen un equivalente en nuestro propio idioma. Y en ese sentido hay desventajas ahí. Y se hace quizás un poco difícil de entender. Por otro lado, tienes también que entender hasta dónde tú puedes asimilar el español que tú hablas o que tú lees. Si tú eres una persona culta, preparada, que puedes leer un español altamente académico, te es fácil entender una Reina Valera de 1960 que usa el vosotros, fuisteis, habéis visto, palabras, un idioma un poquito quedándose arcaico, en comparación quizás con una Biblia de las Américas o Nueva Biblia de las Américas, que es un poquito más elegante el idioma, o quizás tú dices, bueno, me interesa más agarrar la idea de lo que el autor está queriendo decir y después que alguien lo pone en un español más fácil de entender para mí, porque quizás mi nivel académico no llega a ese nivel tan grande de poder entender un español tan refinado, y voy a irme con una nueva versión internacional. O voy a irme quizás con una traducción mucho más todavía a la parte más, diríamos, más fácil de entender, más elegante en el idioma, como la nueva traducción viviente, por lo mismo, para no batallar con un idioma tan arcaico y cuestiones así. En este sentido, quiero que veamos algo importante, y hay una frase que debe regirnos a la hora de buscar nuestra Biblia. Cada traducción es una interpretación. Toda persona que traduce la Biblia, de cierta manera, está poniendo lo que cree la casa editora, lo que cree la publicadora o lo que cree la casa traductora, que es lo más cerca del original. Y en ese sentido, toda traducción es una interpretación de cierta manera u otra. Y ahí tenemos que tener en cuenta siempre eso. Por otro lado, otra cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de buscar nuestra propia Biblia es de qué fuentes fue traducida esta Biblia, de manera que yo estoy cuál fue el manuscrito original o cuál fue el cúmulo de manuscritos que se usó para traducir esta Biblia. Por ejemplo, Reina Valera del 60 fue traducida por el manuscrito compuesto por Erasmo de Rotterdam, que llegó a conocerse como el Textus Receptus o el texto recibido. Para el tiempo en que Erasmo, contemporáneo con Martín Lutero y Juan Calvino, compuso el Textus Recepto, eso era lo que había en cuanto a los manuscritos habían encontrados del Antiguo Testamento en ese momento. Después, mucho después, se han encontrado todavía muchos manuscritos más. Se han encontrado todavía otro tipo de manuscritos que no estaban todavía descubiertos en la época de Erasmo de Rotterdam. Y hoy tenemos una gama mucho más grande de manuscritos que son más fieles y más cerca de los originales todavía, en los cuales versiones modernas de la Biblia se centran para traducir. Estoy hablando quizás la Biblia de las Américas, la nueva Biblia de las Américas y otras más que tenemos en el mundo hispano, que vienen traducidas de la fuente de manuscritos mucho más confiables que lo que tenía Erasmo cuando hizo su Textus Receptus, de donde viene la Reina Valera del 60 y eventualmente la King James en inglés y otras más. Así que, por otro lado también, hay dos cosas que debes tener en cuenta acá a la hora de escoger tu propia Biblia. Hasta ahora, qué manuscritos originales se usaron para esa traducción y también qué tipo de filosofía de traducción estoy buscando yo. Más palabra por palabra, más conceptos e ideas o más paráfrasis. Eventualmente yo te aconsejaría que te alejes lo más que tú puedas de la paráfrasis, porque si una versión o si una traducción es una interpretación, la persona que parafrasea la Biblia, por supuesto, está parafraseando su propia versión y su propia interpretación. En el mejor de los casos, y la idea original y lo que sería maravilloso y lo que sería, diría yo, la solución más grande es que podamos aprender los idiomas originales, hebreo y griego, y saber a profundidad cada uno de los idiomas y poder estudiar la palabra del Señor en el idioma original en el que fueron escritos para encontrar una mejor traducción, una mejor fidelidad al texto y poder estar seguros de que estamos lidiando con un texto tal y como fue escrito quizás en su idioma original. Ese sería el mejor de los casos. Yo sé que no todo el mundo puede estudiar hebreo, griego. Yo sé que no todo el mundo es dado a los idiomas. Por lo tanto, en el mundo en español, teniendo en cuenta lo que acabo de decir, yo recomiendo, una vez más, en medio de las posibles imperfecciones que pueden haber en todas las Biblias, que son traducciones, yo recomiendo las que estén más cerca en cuanto a palabra por palabra o concepto e ideas. Aléjate lo más que puedas de las paráfrasis, aléjate lo más que puedas de esas versiones que alguien está parafraseando lo que piensa él que el texto dice. Tú no quieres eso, tú quieres en realidad lo que el texto dice, no lo que alguien piensa que el texto dice. Y en ese sentido, en el mundo en español tenemos Reina Valera del 60 o toda la gama de Reina Valera,
Tenemos también la Biblia de las Américas, que ahora ha salido con la nueva Biblia de las Américas. Creo que son algunas de las 2 más que yo recomiendo, o 3 más que yo recomiendo. Y ya quizás en un poquito más cerca, o más yéndonos un poquito más al lado de los conceptos, quizás la nueva versión internacional. Todos los estudios que ustedes están viendo en este canal vienen de una Reina Valera del 60. Esa fue la Biblia con la que me he criado, con la que he nacido, con la que he aprendido a memorizar la palabra del Señor, y yo me siento más como que es mi versión del corazón por toda la gama que tiene en mi vida. Pero no dejo de reconocer que no es perfecta, no dejo de reconocer que no es la inspirada por el Espíritu Santo. Dios inspiró a los autores a escribir el idioma original. Entiendo también que la Reina Valera hay veces que no traduce de la mejor manera, pero si tú no tienes la capacidad de aprender los idiomas originales, trata de buscar una interpretación o una traducción de la Biblia que esté lo más cerca del concepto y la idea y las palabras originales que el autor bíblico quiso decir, porque así estarás más cerca a lo que Dios inspiró en su palabra por obra del Espíritu Santo.